Bloque 5. Funciones polinomiales factorizables. Bien, realicemos el primer ejercicio. Las tortugas son los reptiles sobrevivientes más antiguos con cerca de 150 millones de años de existencia en el planeta. Varios países poseen industrias tortugueras que las explotan comercialmente. Sin embargo, estas mismas empresas apoyan programas de protección a estas especies para evitar su extinción. La gráfica muestra la disminución de tortugas verdes en las playas de Michoacán de la década de 1970 a la década de 1990, así como su creciente recuperación en campamentos de preservación. Si nosotros analizamos aquí esta parte del enunciado, nos están diciendo automáticamente que el eje de las X está etiquetado como el tiempo y nos dicen que en 1970 está considerado como el año cero, es decir, 1970, 1980 y va creciendo de 10 en 10 porque así nos lo está indicando el contexto del problema. En el eje de Y tenemos a las tortugas en miles de tortugas y aquí está escrita la ecuación que representa esta función. ¿Cuál es el máximo número de tortugas que arribaron a estas costas en el periodo mostrado? Si empezamos a analizar que inició este estudio en la década de 1970, entonces esta sería la cantidad de tortugas que arribaron a las playas de Michoacán. Pero no serían 25 tortugas, serían 25,000 tortugas, dado que el eje de las Y está etiquetado en miles. Entonces, en 1970 había 25,000 tortugas en estas playas. ¿Hasta cuándo descendió este número en ese periodo? Entonces, fíjate bien cómo descendió dramáticamente hasta llegar a este punto, el punto más bajo, considerado como el punto mínimo. Si nosotros vemos la gráfica, no podemos ver con exactitud el punto en el que se encontraron la menor cantidad de tortugas en las playas de Michoacán. Por lo tanto, necesitamos encontrar el punto mínimo en esta función. Ocupamos los valores de los coeficientes de esta expresión, ABC, sustituimos la función para encontrar el punto mínimo y observamos que X es igual a 2.4. Es decir, exactamente en 2.4, en X, hay un punto mínimo. Ahora interpretemos eso en el contexto del problema. ¿En qué año existieron un número mínimo de tortugas en las playas de Michoacán? Es decir, cuando arribaron a las playas de Michoacán. Si nosotros consideramos que el año 2 es 1990, el año 2.4 será en 1994. Si queremos saber la cantidad de tortugas que arribaron en ese año, tenemos que sustituir el valor de X en la función. Y observamos que arribaron un número de 0.4912 tortugas. Sin embargo, recuerda que el valor de Y, de acuerdo al contexto del problema, está representado en miles. Entonces, esta cantidad la multiplicamos por 1000 y en el año de 1994 descendió a 491 tortugas. ¿A cuánto aumentó la población que arribó en el 2005? Bueno, a partir de que empiezan a cuidar las playas, en el año 2005, pues aquí se ve claramente que aumentó la cantidad de tortugas, pero exactamente el año 2005 es entre el 3 y el 4. Y si nosotros vemos la gráfica no podemos saber con exactitud. Entonces, ¿qué hacemos? Si el año 3 es el año 2000, el año 2005 es el año 3.5. Sustituimos entonces el valor de X en la función y obtenemos que arribaron en el año 2005 7.045. Sin embargo, de acuerdo al contexto del problema, en el eje de Y están representados en miles de tortugas, así es que interpretamos esta cantidad, aumentó a 7.045 tortugas en el año 2005. Realicemos otro problema. La función Y indica las utilidades obtenidas por una compañía distribuidora de filmes al estrenar y exhibir una película exitosa a nivel mundial. Bien, veamos la gráfica. El eje de las X está etiquetado como los meses de exhibición y el eje de Y está las ganancias determinadas en $1,000 millones. Bueno, veamos la función
Empieza a crecer, llega a un punto máximo y decrece. Te recuerdo que aquí son los meses en que estuvo exhibida una película en las salas de cine. Utiliza la gráfica para determinar el monto de la máxima ganancia y el momento en que esto ocurre. Si yo quiero ocupar la gráfica, estimo que sería poquito antes del quinto mes o el quinto mes y las ganancias estarían alrededor de los 210 millones de dólares. Si queremos saber nosotros el número exacto, tendríamos que encontrar el punto máximo. Entonces vamos a encontrar el punto máximo. Los coeficientes A, B y C los tomamos de la función, que en este caso A es -3, B 21 y C 12. Los sustituimos en nuestra fórmula para encontrar el punto máximo y obtenemos que X vale 4.9. Como les habíamos, como habíamos observado, es poquito antes del quinto mes. Pero el monto exacto, ¿cuál es? Sustituimos esta cantidad en la expresión, es decir, en la función, para obtener el monto total de ganancias. Cuando sustituimos este número en la función, obtenemos 210.09, etcétera. Recuerda que las ganancias están dadas en millones de dólares. Y entonces aquí el monto de ganancias cuando estaba exhibida la película poquito antes del quinto mes fue de 210.094.495.5 dólares. En este contexto, ¿qué significan los ceros de la función? Que recuerda que los ceros de la función es donde la gráfica interseca el eje de X. Entonces, considera tú cuál sería la interpretación de los ceros de la función. Bien, si nosotros vemos los ceros de la función, está aquí ubicado en 0 y en 7 punto, etcétera. En este momento, la interpretación, no me están pidiendo encontrarlos exactamente, sino que los interprete. Representan el inicio y el final de la exhibición de la película en los cines. Aquí es cuando empieza a exhibirse, mucha gente la va a ver y de pronto ya dejan de ir a las salas de cine para verla, entonces se tiene que retirar de las salas de exhibición.